Viva, viva, pero viva en la voluntad de Dios. Muy buenos días para todos. Este es el título del devocional del día de hoy. Claro que debemos vivir, pero vivir en la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Cuán importante es descubrir la voluntad de Dios antes de empezar cualquier cosa, porque al hacerlo, no solamente nuestras almas serán bendecidas, sino que la obra de nuestras manos prosperará. En todas las cosas en que actuemos de acuerdo con la mente de Dios, tendremos su bendición y seremos bendición para quienes nos rodean. Cuando vivimos de acuerdo con la voluntad divina del Señor, Él se deleita en sus hijos, lo dice en Mateo capítulo 6. Y por lo tanto, aunque yo sea débil y cometa muchos errores en muchos aspectos, aún así puedo disfrutar de su bendición. A los creyentes que me piden consejo respecto a cómo hacer la voluntad de Dios, yo les digo: 1. Vayan despacio al dar nuevos pasos en el servicio del Señor, en sus negocios o en sus familias. Considere bien cada asunto, considérelo a toda la luz de la palabra de Dios y en el temor del Señor. 2. Procure someter totalmente su voluntad a la de Dios a fin de poder descubrir su pensamiento en relación con los pasos que va a dar, de tal modo que pueda decir con toda sinceridad que está dispuesto a hacer la voluntad divina si el Señor se complace en hacerla conocer. Y tercero, cuando haya descubierto la voluntad del Señor, procure su ayuda, procúrela con perseverancia, con paciencia, creyendo y esperando, y de seguro la obtendrá en el tiempo de Dios. No tenemos que apresurarnos a hacer las cosas actuando según nuestra voluntad y diciendo: haré tal cosa y confiaré en que Dios me proveerá los medios. Esto no es verdaderamente cierto, recuerda esto por favor, esto no es verdaderamente confianza, es la falsificación de la fe. Es presunción, aunque el Señor en su infinita compasión y misericordia venga finalmente en nuestro auxilio. No obstante, lograr o realizar lo que nos hemos propuesto no prueba que hayamos obrado correctamente al actuar antes del tiempo de Dios. Más bien, debemos decir, en tales circunstancias: ¿en realidad estoy haciendo la obra de Dios? Y si es así, quizá no soy la persona adecuada, y si lo soy, quizás no es aún el tiempo de Dios para seguir adelante. Es posible que Dios quiera que yo ponga en acción mi fe y mi paciencia. Por lo tanto, debo esperar con paciencia que llegue su tiempo, porque cuando eso ocurra, el Señor me dará su ayuda. Actuar de acuerdo con este principio produce bendición. Recuerda, viva, viva, pero viva en la voluntad de Dios. La palabra insensatos con la que comienza aquí el texto del apóstol Pablo en Efesios, pues es una palabra para describir cuando nuestro comportamiento no es correcto o conforme o alineado a la voluntad del Señor, de una persona que es más bien impulsiva. Nunca se le olvide esto. Una persona insensata es más bien una persona impulsiva. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente o generalmente toma las decisiones de manera rápida por lo que le dicta su corazón o su pensamiento, ¿cierto? Por lo que indica el momento, sin pensarlo, sin meditarlo, sin de alguna manera considerar los costos, los gastos, las consecuencias, y mucho menos sin considerar si está en la voluntad de Dios lo que va a hacer de forma tan decidida y tan veloz y tan rápida. Entonces no seamos insensatos, por favor. Recuerda que vivir en la voluntad de Dios requiere de algo llamado paciencia. Y así como dijo alguien, la paciencia es la ciencia de esperar. Es la ciencia de saber confiar en que aquel que prometió lo hará por nosotros. No olvide por favor eso. Viva, pero viva bajo la voluntad del Señor. Ahora, dice el apóstol Pablo que debemos aprovechar al máximo cada oportunidad, cada momento que el Señor nos brinda, porque los días son malos, pero esto no nos lleve a ser insensatos, ¿cierto? Sino que entendamos cuál es la voluntad del Señor. En la época en que el apóstol Pablo escribió esto a los Efesios, se vivían cosas similares a las que vivimos hoy.
Ay, claro que sí, usted me dirá, no, porque no había el avance tecnológico de hoy en día. Sí, es cierto. En ciertas esferas de pronto hemos avanzado tecnológicamente, pero a 1000 o a millón. Pero las mismas condiciones del hombre pecaminosas, impulsivas e insensatas eran en Efesios y eran en el año 2024 o en el año que estés escuchando este devocional. Por eso hoy el Señor nos dice, las afanes de la vida, las circunstancias que vivimos, los días no son buenos, son malos y quizás nos lleven a tomar decisiones de una manera impulsiva, de una manera que no alcancemos ni siquiera a meditar, a pensar o a considerar si lo que hacemos está bajo la voluntad del Señor. Hágalo, está bien, venza, está bien, avance, está bien, crezca, está bien, prospere, pero hágalo conforme a la voluntad del Señor. Recuerde que el Señor no nos mandó aquí a sufrir, ni Él quiere vernos como unos pobres, tristes, desventurados de la vida, no. Si Dios te permite ver su gloria en las finanzas, en el amor, en la salud, en tu parte profesional y hasta ministerial, ¡qué maravilla! Pero que todo esté alineado al plan de Dios, pero que todo esté alineado a la voluntad del Señor. Yo, por ejemplo, no voy a ser hipócrita con ustedes. Somos pastores, nuestra vida es eso, nuestro llamado es ese. Las almas, las personas, la iglesia, los que están escuchando este devocional, la gran mayoría son ovejas de este rebaño que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Son personas que Dios ha colocado en nuestro camino, pero nosotros podemos ser de bendición para ellos, pero ustedes o ellos no se imaginan la bendición que han sido para nosotros, porque nos has dado identidad, le han dado un valor a nuestra vida, un sentido de ser. Un pastor no sería pastor si no tuviera un rebaño que pastorear. Por eso entendemos que ese es el llamado que Dios nos ha dado, y son testigos de que hemos dado lo mejor de nosotros y un poquito más. Brindamos nuestra vida en servicio a esta hermosa obra y al llamado que Dios nos ha entregado. Ahora, por los privilegios de Dios, no solamente en nuestra congregación, sino en otras congregaciones de la ciudad y a veces fuera de la ciudad, y ahora con este tema de las redes sociales, pues a personas de muchas partes de Latinoamérica y del mundo. Sin embargo, vuelvo y digo, no soy hipócrita y les abro mi corazón. Nosotros también queremos un futuro promisorio para nuestra familia y nuestros hijos. Todavía sentimos que estamos jóvenes y que podemos vivir de cierta manera. El Señor nos ha permitido superarnos en la esfera económica, cierto, social, cultural, de la que quizás nuestros padres con todo su amor nos brindaron, en un estrato socioeconómico bajo, con cierta forma y cultura en donde vivíamos, también con ciertas necesidades, con ciertas faltantes económicamente y de comida y de salud. Pero hoy podemos decir a Dios gracias porque nos bendijiste a través de nuestros padres y nos dieron lo que pudieron. Ahora nosotros estamos dejando en mejor posición a nuestros hijos y todavía nos falta, estamos jóvenes, Señor. Queremos avanzar y crecer aún más, Señor, en todo lo que nos permita vivir debajo de este sol y de este cielo también. Entonces yo anhelo, de verdad, con todo mi corazón, que mis hijos tengan una herencia, algo que recibir. La primera y la más importante, obviamente, sea Dios, la educación cristiana, la educación espiritual, luego la educación en esta vida, que se desarrollen, que se desempeñen como profesionales, pero también queremos dejarle un bienestar, algún tipo de patrimonio, qué sé yo, todo eso, pero siempre sujetos, créanme, siempre sujetos a la voluntad de Dios. Y créanme que Dios a veces nos dice sí, pero también muchas veces nos dice no. Él sabe cuándo nos permitirá ver en todas esas áreas que les comento la realización, por así decirlo, de los planes y de las metas que nos trazamos como familia. Él lo sabe cuándo será. Mientras tanto, sabremos confiar en su voluntad y sabremos vivir en la voluntad maravillosa de Dios. Y hoy te invito a eso, a que avances, a que crezcas, a que vayas, como le decía Pablo a los hermanos en Efesios. Vivan, claro que sí, los días son difíciles, a veces son malos, etcétera, etcétera. Guárdense, cuídense, pero no vivan como necios, no vivan como insensatos. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, con todo mi corazón, para cerrar, quiero decirte esto que salga de mi espíritu y de mi corazón y de parte del Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, que el Señor sea el que abra puertas que nadie pueda cerrar y el que cierre puertas que nadie puede abrir. Y así como dicen las Escrituras, el Señor es el que pone reyes y quita reyes, que el Señor te quite del lugar donde te debe quitar y te ponga en el lugar donde te debe poner. Que el Señor te dé la vida, que el Señor te dé la salud para que emprendas, para que vayas hacia adelante, para que busques un progreso, para que busques una
bendición y un futuro para ti y para los tuyos, y que el Señor te regale muchos años de vida y largos años en bendición, una vejez promisoria, una vejez en paz, aguardando el momento del Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que tengas un feliz y bendecido día.